Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Atención, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, anuncia que no habrá conciliación en el caso judicial por los insultos raciales que recibió, esto por parte de una mujer que participaba en la marcha de la oposición. Anuncia que el caso judicial deberá llegar hasta las últimas instancias. Exclusivo RTBC Noticias. En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente pues me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retrate no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva, reitero, como es el odio racial. Así que yo espero pues que esta vez la Fiscalía asuma el papel, porque este es un delito que la Fiscalía de oficio puede imputar. Indignación nacional. Un niño de 5 años fue asesinado, al parecer por su padre. Sería venganza contra su exesposa por el fin del matrimonio. La policía tiene mensajes de chat e indicios para inculpar al hombre. Lo capturaron escondido debajo de un puente en la vía Melgar-Girardot. ¿Por qué ocurren casos inexplicables como este supuesto filicidio? Buscamos a un experto psiquiatra en busca de una explicación. ¡Atención! Gobierno y ELN anuncian que se reanudan los diálogos de paz. Comisionado hizo el anuncio hoy en Caracas. La mesa se reinstala en noviembre en uno de los países garantes. Los temas se van a retomar en lo que quedaron en marzo de 2016, cuando se rompió el diálogo. Nueva masacre en Cali. 5 personas asesinadas en el sector de Siloé. Exclusivo RTBC Noticias. Habla la vicepresidenta Francia Márquez de la polémica por la dotación de las casas oficiales. Dice que empleadas de la casa oficial dormían en condiciones indignas. Francia Márquez dice que en Colombia el racismo es estructural y se refirió a las burlas a sus frases como vivir sabroso. Dice que el nuevo ministerio es un proyecto que sigue en pie. El presidente Gustavo Petro también habló de las compras, también habla de discriminación con personal de servicio. Ministro de Defensa niega que haya órdenes a la policía de no intervenir en casos de invasión de tierra. Hace llamado para que paren los casos. Dice que pueden afectar la política de tierras. Crisis humanitaria por migración en el tapón del Darién. La terminal de Medellín está al borde del colapso. Crece la alerta en Atlántico porque el embalse del Guájaro empezó a desbordarse. Hay comunidades en riesgo de inundación. En el mundo, más de una decena de muertos y casi medio centenar de heridos dejó un nuevo motín en una cárcel de Ecuador. Y en deportes siguen los oros sudamericanos que usted ve por Señal Colombia. Pesas y clavados les dieron más metales dorados a nuestra delegación. Además, Jorge Luis Pinto habló de su nueva etapa en el Deportivo Cali. Y esperen oportunidades. Festival en Medellín busca artistas audiovisuales. En Cultura se confirmó que Aterciopelados será telonero de Guns N' Roses. Les contamos por qué el anuncio generó polémica. Niñas mis días de fatal melancolía. Buenas noches. Hay indignación por un caso de violencia contra un menor de edad. Apareció muerto en un hotel de Melgar, Tolima, y el principal sospechoso del crimen es su padre. La policía tiene elementos como mensajes de WhatsApp para acusar al hombre quien habría atacado a su propio hijo como una supuesta venganza contra su exesposa. El niño Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, de 5 años, fue reportado como desaparecido por su familia en la estación de policía de Tocancipá, Cundinamarca. Su madre consideró que su vida podía estar en riesgo y en ese municipio vivía su padre, quien se lo había llevado con el argumento de participar en una fiesta. Él le correspondía este fin de semana estar con el niño. ¿Y pasó a dónde a recogerlo? A mi casa. Que está en un municipio Sierra Morena, con la Quinta de Usme. Nos encontramos en el barrio Sierra Morena, ubicado en la localidad de Usme, justamente en la casa donde vivía Gabriel Rodríguez, el menor de 5 años, y su madre Consuelo Rodríguez con otros 2 hermanos. Este es el camino que habría recorrido el día sábado el padre del menor para poder llevarlo a Tocancipá, Cundinamarca. Inmediatamente se activó la ruta de ubicación en los municipios y departamentos circunvecinos.
Lamentablemente, hemos encontrado al menor sin vida en una habitación de hotel del municipio de Melgar. Vecinos del sector donde vivía el menor con su madre y otros hermanos aseguran que Gabriel Enrique González, padre del menor, era muy agresivo. Siempre él mantenía tratándola a ella verbalmente muy feo, con palabras muy terribles, siempre la amenazaba, cosas que pues igual es muy doloroso. Se separaron hace 5 meses. Yo me di cuenta cuando el señor estaba ahí hablando como con la señora, habían como unos familiares ahí y salieron. Yo vi cuando el señor bajó con el niño, pero él no se veía para nada extraño ni nada. Consuelo Rodríguez quería separarse de Gabriel Enrique González porque la maltrataba física y psicológicamente. Esa relación fallida habría sido el detonante del caso de filicidio. Las autoridades capturaron al padre del menor y los uniformados que efectuaron el procedimiento escribieron en el informe policial que el sospechoso intentó sobornarlos. Ese hecho lo tiene tras las rejas a esta hora mientras se acopian las demás pruebas. La audiencia será en la ciudad de Girardot. Listo, todas las patrullas, adelante Piscilago, tenemos seria información de encontrar al individuo que cometió el hecho. Minutos después se efectúa la captura. La realizaron los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de los departamentos de Cundinamarca y Tolima, en el kilómetro 23 de la vía que de Melgar conduce a Girardot. Gabriel Enrique González iba caminando sobre la carretera principal, llevaba una gorra, al parecer para ocultar su identidad. Dice la policía que intentó subirse a una flota con rumbo desconocido. Llamó la atención de las autoridades cuando le preguntaron que a quién quería llamar para avisar sobre su captura. Y es así que se le informa directamente, por supuesto, a esta persona que tiene derecho a hacer una llamada y pide que lo llamen directamente a la exesposa. Es así que se toma directamente el teléfono y se le informa a la señora que esta persona ha sido capturada. Una vez tenemos conocimiento del evento delictivo, se destaca un fiscal de la estrategia de homicidio doloso para el departamento del Tolima y un grupo articulado de policía judicial entre Sijín de Tol y el cuerpo técnico de investigación. Uniformados aseguraron que en el momento de la detención el capturado ofreció dinero para que lo dejaran escapar. Por eso se abrirá otra investigación por el delito de cohecho. El presunto homicida fue trasladado hasta el puesto de control ubicado en la vereda La Esmeralda, jurisdicción de Nilo, Cundinamarca. En la investigación de las autoridades es clave lo que ocurrió allí en el hotel de Melgar, pues hablamos con el administrador del lugar, quien reveló detalles del caso. Al parecer, el presunto asesino llegó desde Bogotá a Melgar el domingo en la noche. Después de revisar las cámaras de seguridad del hotel que administra Fabián Vidal, describió varias de las pistas que a esta hora están en manos de las autoridades. El señor llega con su hijo el día domingo, 10:30 de la noche. Presenta su documentación, presenta registro civil del niño. El hombre quedó en los registros como Gabriel González. Una persona ya es una persona, creería yo que entre los 45 años en adelante más o menos. Es alto, usa gafas. Dice el administrador que nada levantó sospecha del huésped de la habitación 205 del Hotel del Rey. El niño venía contento, venía de vacaciones, venía normal, como un niño cuando lo invitan a piscina, cuando lo invitan a jugar, cuando lo invitan a un helado. Después de 9 horas, el hombre abandonó el hotel. El señor sale sobre las 7:10 de la mañana. Buenos días. Preguntó qué desayuno, dónde podía conseguir. El recepcionista le dijo que hacia la parte de abajo estaban los restaurantes. Fabián Vidal pidió a una de las recepcionistas que subiera a mirar qué pasaba, porque el padre no regresaba y el niño no se veía por el hotel. La camarera solo abre la puerta de la habitación, ve que todas las pertenencias están en la mesa que hay en las habitaciones. Entonces vuelve y cierra la puerta, sin percatarse de que el niño estaba en la habitación. Luego llegó la policía de Melgar para revisar la habitación, ya que el menor había sido reportado como desaparecido y lo habían visto allí con su padre. Llegó ya la policía de Melgar. Cuando subimos a la habitación, abrimos la puerta, yo abrí la puerta del baño y me dijo, no, ya no, mira, ahí está el niño en la cama. Pero el panorama era terrible, ya que el niño estaba tendido en la cama sin vida. Pues buscamos a un experto para que nos ayude a entender este caso. Doctor Rodrigo Córdoba, buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Doctor Córdoba, pues la pregunta que se hacen millones de colombianos y es cómo alguien puede atentar contra su propio hijo. ¿Cómo ocurre eso? Sin lugar a dudas es una de esas noticias o situaciones que pasan en la historia de la humanidad que generan mucho dolor, mucha preocupación, mucha consternación, porque precisamente la imagen del padre, que quizás se ha construido sobre un elemento protector, un elemento acompañador, que se encarga de orientar, proteger, acompañar a los niños, sin duda que un padre sea capaz de atentar sobre su hijo. Allí tendríamos que tener la claridad de que muy seguramente esta persona tiene algún tipo de patología mental que es lo que permite que se den unas situaciones de estas pues tan antinaturales, tan atípicas. Doctor Córdoba, también ayúdenos a entender otra cosa. ¿Por qué una supuesta venganza llega pues a cegar a alguien de esa manera? Lo que vemos es que son personas que son incapaces de manejar la frustración, incapaces de manejar situaciones distintas y frente a eso reaccionan con una impulsividad que no pueden manejar, que tiene como fondo algún tipo de trastorno, patología mental. Algo muy importante para tener en cuenta es qué signos de alerta, doctor Córdoba, deben tener las familias o la gente para detectar desequilibrios de este tipo. Muy importante. Aquellas personas que tienen conductas violentas, irascibles, impulsivas, el agredir, el golpear las cosas de manera constante y permanente, son personas que algo está sucediendo y por lo menos inicialmente se les debe invitar a orientarlos a algún tipo de evaluación y por qué no de tratamiento en muchas de las ocasiones. Pero si esto se repite, si se permite, el riesgo es mucho mayor de tener situaciones pues mucho más dramáticas y difíciles. No quizás en un extremo tan marcado como una situación tan dramática como esta, pero sin duda, de hecho, hay muchas historias de personas que sufren maltrato al interior de sus hogares, la violencia intrafamiliar, que bajo ninguna circunstancia se debe permitir. Así es. Pues bien, doctor Rodrigo Córdoba, a usted muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche en RTVC Noticias. Una buena noche, con mucho gusto. Y hoy en Caracas, Venezuela, y después de 4 años, anunciaron el reinicio de los diálogos de paz del gobierno nacional con la guerrilla del ELN. Las negociaciones empezarían en la segunda semana del mes de noviembre. Luisa Barberi, buenas noches y usted tiene los detalles. Daniela y televidentes, muy buenas noches. A través de un comunicado de 3 puntos, los delegados del gobierno y jefes de esa guerrilla acordaron reinstalar la mesa de conversaciones, además de retomar los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo en 2016. Este documento fue firmado por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y por Antonio García y Pablo Beltrán, máximos comandantes del ELN. La negociación se retoma en el mismo punto donde había quedado en enero de 2019 tras el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander. El punto 1 se titula Participación de la sociedad en la construcción de paz, que deberá acompañarse con los diálogos regionales vinculantes que adelanta el gobierno. Y esta delegación de paz nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza. Esos elementos de profunda confianza tienen que ver con la libertad de varias personas que estuvieron privadas de la libertad desde el 7 de agosto hasta el día de hoy y que estaban bajo su poder. Las partes están en una fase de generación de confianza y que a medida que se avance en ese punto anunciarán un posible cese al fuego. Cualquier cosa que se acuerde es entre las partes y lo que se va acordando se va cumpliendo. Hemos cumplido con los protocolos, con las responsabilidades que el gobierno, el Estado colombiano suscribió y estamos en esa fase. El ELN dice que la paz total no solo es un problema de armas. Esa vía de buscar soluciones para buscar la paz de Colombia no solamente pasa por el tema de las armas, sino atacar las causas que originaron el conflicto armado, que son la desigualdad, la falta de democracia, la iniquidad social. García confirmó que la sede de los diálogos se rotará entre los países garantes, Cuba, Venezuela y Noruega.
El canciller Álvaro Leiva se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en Venezuela. El encuentro se da luego del restablecimiento de los diálogos con el ELN en ese país. En el encuentro trataron temas relacionados a las relaciones binacionales entre ambos países. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Luisa, gracias. Continuamos porque analistas ven con optimismo la reanudación de los diálogos con el ELN. Consideran que el reto estará en la actualización de la agenda de negociación. Esta es la sexta vez que el ELN se sienta a dialogar con el gobierno colombiano. Conformar el equipo negociador y dar las garantías jurídicas es el paso que sigue al anuncio de reanudar los diálogos con el ELN. Mañana se comienza a discutir la ley de orden público y luego en una semana está lo del órgano, lo del sometimiento a la justicia, que es la parte jurídica. Para los analistas, esta es una nueva oportunidad para el ELN y el reto del gobierno estará en la actualización de la agenda de negociación. El ELN tiene en el marco de su estructura una organización horizontal que dificulta muchas veces la toma de decisiones. E igualmente consideran que reiniciar los diálogos es positivo mientras que las partes muestren buena voluntad. En el lapso de estos 2 meses hemos podido ver actos de liberación de personas que ha tenido en su poder el ELN y también hay un desescalamiento de la confrontación en los lugares donde está presente esta guerrilla. Que contribuya en gran medida a la construcción de todas las paces en nuestro país. Las negociaciones con el ELN se habían suspendido en 2018 en el gobierno Santos por un ataque a una base militar en la costa. Al llegar Duque dijo que revisaría el proceso, pero con el ataque terrorista a la Escuela General Santander en Bogotá, donde murieron 23 personas, decidió no seguir. En el Congreso, el anuncio del inicio de conversación para buscar la paz entre el gobierno y el ELN causó opiniones divididas. Aunque muchos consideran que las condiciones son favorables, varios piden claridad sobre la logística y las exigencias a la guerrilla. Varios partidos políticos se pronunciaron sobre el inicio de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN. Ojalá el ELN entienda que el momento histórico para dejar las armas es este. Hay un gobierno de izquierda, un gobierno alternativo, luego el uso de la violencia no se justifica. Primero que todo, generar un cese al fuego bilateral que pare la muerte en los territorios. Para los partidos conservador y centro democrático no hay reglas claras para iniciar estos acercamientos. Yo creo que es muy grave que no hayan pedido el cese unilateral de todas las acciones delictivas. El ELN nunca ha tenido voluntad de paz. Espero que comience a demostrárselo a los colombianos. Aunque no se ha hablado de un cese bilateral al fuego y entrega de secuestrados, así de esta manera se podría mostrar voluntad de paz. Es el último tren que le queda al ELN, que se suban ya al tren de la paz porque Colombia no les puede seguir teniendo paciencia. De este modo inicia un nuevo capítulo para buscar una salida concertada al conflicto armado. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos por los responsables del asesinato de 5 personas en Siloé, al oeste de Cali. Alejandro Muñoz, muy buenas noches. Cuéntenos qué pasó en este caso. Mateo, televidentes, buenas noches. Hasta ahora los saludo con el fondo de Siloé, lugar de donde ocurrió esta tragedia. Autoridades en un consejo de seguridad determinaron que la hipótesis que cobra más fuerza hasta este momento sería por el control del narcotráfico. Aseguraron que tienen identificadas algunas bandas que operan en ese sector. Por otro lado, 2 mujeres más que resultaron lesionadas se encuentran en centros asistenciales. El reloj marcaba a la 1 de la madrugada cuando la ráfaga de disparos interrumpieron el sueño de los habitantes del barrio Brisas de Mayo de la Comuna 20 de Cali. Se evidencian 9 personas, que fueron los que ingresaron aquí a esta zona, sujetos que venían encapuchados, no venían en trajes de negro como se manifestaba anteriormente, venían obviamente con diferentes vestimentas. Eso es lo que estamos verificando. El hecho dejó 3 personas lesionadas, 2 mujeres, una de ellas menor de edad y un adulto mayor, quien falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. Todos los tiros fueron en la cabeza, de una. Por eso fue que de una, tan que fueron cayendo. De acuerdo con la información de las autoridades, en la zona operan bandas delincuenciales de las disidencias de las FARC y el ELN.
quieren generar zozobra, quieren generar angustia en nuestra comunidad, quieren hacer presencia en el espacio. Ya se había denunciado algunos días de algunos tipos de marcas en las paredes, de algún tipo de actividad criminal. Hace 2 años, la capital del Valle no reportaba una muerte colectiva. Hasta la fecha, 730 personas han sido asesinadas en el área metropolitana. En un mes, 4 niños han muerto en Urrao, Antioquia, por malaria. Y es que la situación de confinamiento de más de 400 personas por acciones de grupos armados ilegales en la zona imposibilita el tratamiento de las personas enfermas. Ismael Tobón, buenas noches. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues la presencia, como usted lo indica, de actores violentos como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y otras organizaciones que actúan en el suroeste del departamento de Antioquia han impedido que las comunidades indígenas puedan salir de los territorios. Ante esta situación, organizaciones indígenas de Antioquia le han pedido al gobierno departamental mayor acompañamiento, apoyo institucional para que este tipo de hechos no se repitan. En cajones improvisados fueron enterrados los 4 niños indígenas que murieron en el resguardo Andamú, en Urrao, Antioquia. Estos niños que que fallecieron, no sabemos si es de malaria o es de otra enfermedad. Los cuerpos fueron enterrados en cementerios construidos dentro del resguardo. Las autoridades indígenas piden ayuda. Que las instituciones nos pongan la mano en el corazón para que nos puedan brindar una brigada hacia esta comunidad. Hay cerca de 95 familias confinadas por la presencia de grupos armados ilegales. Ante la dificultad de movilizarse, la Defensoría advirtió la falta de garantías de salud en la zona. Se le pidió al señor alcalde enviar a una brigada de salud a esta comunidad, dado que nos habíamos enterado del estado de salud de varios de ellos y en especial de los niños. En la zona delinquen miembros del Clan del Golfo y disidencias de las FARC. En medio de Atrato, Chocó, hay alerta por el confinamiento de 4 comunidades indígenas. Según las autoridades, los niños están en riesgo por la falta de atención médica. Más detalles con Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. En total son 450 familias las que primeramente se encontraban confinadas en las comunidades de Beté y Aurobeté, esto en el medio Atrato, y luego salieron en situación de desplazamiento hacia la población o el resguardo indígena denominado Guadualito. La administración municipal ha estado en contacto con nuestra coordinadora enlace de víctimas de ese lugar y nos han manifestado que han hecho todo lo posible para que dicha comunidad reciba la atención de parte de la administración. También por todos estos enfrentamientos entre grupos ilegales han hecho un llamado a los entes gubernamentales a que atiendan a todas estas familias para evitar más muertes de menores. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Luego de la polémica por las compras realizadas para amoblar las casas privadas de la presidencia y la vicepresidencia, el presidente Gustavo Petro se refirió a las adquisiciones. John López, buenas noches. ¿Y qué dijo el mandatario? Hola Daniela, muy buenas noches. Sí, mire, el presidente Gustavo Petro justificó las compras realizadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, que suman 173 millones de pesos y que en las que se pueden observar algunos electrodomésticos y otros elementos de amoblamiento. El mandatario dijo que las compras eran necesarias y que se realizaron para mejorar las condiciones del personal que trabaja en servicios generales, tanto en la vicepresidencia como en la presidencia de la República. El primer mandatario aseguró que cuando llegó a la Casa de Nariño encontró discriminación frente a la comida y las habitaciones de las personas encargadas de los servicios generales. Sabían que compra de colchas, cobijas y sábanas tenía como uno de los propósitos que las personas de servicio tuvieran las mismas comodidades que los huéspedes en el Palacio de Nariño. El presidente explicó en detalle y mostró fotografías de cómo quedaron las habitaciones de los encargados del servicio en la presidencia.
Así quedaron las habitaciones de las personas que atienden los servicios de las casas. Tienen las mismas colchas y sábanas de la habitación de mi hija. Sobre la compra de un televisor de 85 pulgadas, cuyo valor fue de 27.500.000 pesos, dijo lo siguiente. En todo el Palacio de Nariño solo hay una pantalla de máxima definición disponible, 8K, que es necesaria para varias informaciones que la presidencia recibe. El presidente también publicó estas fotografías donde muestra el estado en que se encontraban las cortinas de la casa privada de la presidencia y enfatizó en que el costo de la rehabilitación de las casas de huéspedes que efectuó su gobierno es 10 veces más bajo que lo que se gastó en 2014 y 3 veces más bajo que en 2018. Entrevista con la vicepresidencia de la República, Francia Márquez. Se refirió a las conclusiones de su encuentro con Antony Blinken y al anuncio de los diálogos con el ELN. Y también se refirió a la polémica por la dotación en las casas oficiales. Dice que lo que encontró para las empleadas de la casa vicepresidencial no era digno. Exclusivo RTBC Noticias. Con el secretario de Estado, Antony Blinken, usted se reunió para hablar de un tema específico que venía desde los acuerdos de La Habana y parece que había quedado ahí en pausa. ¿Cuál fue la conclusión y cuál es un poco el anuncio especial que hay después de ese encuentro? Hicimos un acuerdo de cara a las comunidades étnicas para articular acciones en favor de la implementación del capítulo étnico para la paz, capítulo que pues desde que se firmó el acuerdo había estado rezagado y que pues se había avanzado solo un 6%. ¿Estados Unidos exactamente qué va a hacer ahí, vicepresidenta? Bueno, ellos se hacen los garantes de la implementación del acuerdo, que por un lado es pues hacer el seguimiento a que esto de manera efectiva se pueda implementar, pero por otro lado es el apoyo en términos económicos que implica el financiamiento de los programas que hacen parte del acuerdo. Y hoy hay un anuncio importante con respecto al proceso del ELN. Un poco cuál es la primera reacción o las primeras palabras del alto gobierno frente a este anuncio que acaba de ocurrir hoy en Caracas, señora vicepresidenta. Bueno, todavía no estoy informada de qué es lo que se ha definido, pero celebro que estemos avanzando como gobierno nacional en esa promesa que hicimos en campaña y era de garantizarle la paz total a este país. Lo que creo es que la paz no debería ser un tema de ideologías políticas o de discusión política. Debería simplemente cualquier gobierno que estuviera liderando este país debería hacer sus esfuerzos por garantizar la paz. Y hace poco hubo un episodio que todo el mundo recuerda y que todo el mundo identifica. Esta persona ya, digamos, la Fiscalía tuvo unas decisiones preliminares. ¿Qué espera de eso? ¿Qué piensa de eso? En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente pues me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retrate no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva, reitero, como es el odio racial. Espera una acusación formal en este caso. Sí, que se haga una acusación y que encontrando la responsabilidad de la señora, la Fiscalía proceda o el ente, digamos, juzgador, digamos, el juez que le toque tomar el veredicto final de esto, pues proceda en impartir las sanciones que la ley establece. Si se interpreta bien lo que usted dice cuando dice los nadies, vivir sabroso, eso la gente sí lo está interpretando como usted quiere. Yo creo que hay una interpretación bien, la gente sabe qué quiero decir, pero los que son contrarios políticos que siempre quieren desdibujar nuestras narrativas. ¿Cómo es pasar a este entorno donde todo lo que uno dice lo utilizan en su contra? De usted, por ejemplo, hoy están diciendo que va a renunciar. Por supuesto, eso no tiene. Eso es lo que dicen hoy de usted, por ejemplo. ¿Cómo es entrar en ese ambiente, de esas campañas de información, de la política en sí misma, cómo se vive? Bueno, primero es. No va a renunciar, ¿no? Primero es que no voy a renunciar, no hice este esfuerzo tan grande, no aguanté tantas violencias y agresiones para llegar aquí como para renunciar de la noche a la mañana, ¿no? Yo soy la vicepresidenta y espero, con el poder de Dios,
de mis ancestros y ancestras, gobernar este país junto al presidente por 4 años, como está establecido. ¿Usted cómo encontró los mobiliarios y qué le consultaron de la dotación o cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que no hubo mucha consulta. A nosotros nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y entonces pues es la imagen del país cada una de estas casas. Entonces hicimos pedidos. Yo no me enfoqué en hacer pedidos de cosas gigantes como dicen, ni tampoco los plumones de las plumas de los gansos. Yo soy ambientalista, así que me da esta risa. Yo me enfoqué, sí, lo primero que yo fui a mirar en esta casa para definir qué íbamos a solicitar, uno fue la habitación de las mujeres que trabajan aquí. Sí. ¿Y cómo estaban? Yo fui empleada del servicio doméstico. Y para mí era una humillación tener una camita chiquita donde uno no se puede ni voltear. ¿Y qué encontró? Entonces llegamos aquí e encontré la misma, para sorpresa mía, la misma cama chiquitica. Entonces yo hice solicitud de 3 camas más grandes, donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda esta instalación limpia, para darnos de comer, pues tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada. Cuando trajeron las camas, ellas estaban llorando, diciendo gracias por esto. Esto en realidad es devolvernos la dignidad. Y de eso nadie habla. Todos hablan del valor de cuánto cuesta eso, pero no hablan de lo importante de lo que eso significa. ¿Sí? Si usted va, los tendidos de ellas son los mismos tendidos que tengo yo. ¿Sí? Y para mí eso es dignidad. Yo creo que los valores, y fue parte de lo que le dije al director, tiene que revisarlo porque la gente tiene razón. No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, toca revisar los valores de esas cosas porque no podemos gastarnos de manera exorbitante. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Continuamos con más información. El ministro de Defensa afirmó que la policía sí está actuando en los tiempos establecidos para la recuperación de predios invadidos. Para las autoridades, grupos al margen de la ley están detrás de esas ocupaciones. Existe preocupación en el Congreso por las alarmantes cifras de ocupación en varios departamentos del país. Indican que las autoridades no están actuando con contundencia. En lo que va corrido del gobierno actual, en 2 meses, la invasión de tierras asciende a 11.000 hectáreas solo en estos 2 meses, sin contar todo lo que se trae de gobiernos anteriores. Por su parte, el gobierno nacional aseguró que en algunas zonas del país no han podido actuar para evitar hechos que lamentar. No se podría producir en algunos casos una acción de respuesta inmediata, porque generaría una mayor conflictividad. Podría llegar a niveles de violencia que luego estaríamos lamentando. Que este es un país que además de proteger la propiedad privada tiene que proteger la vida y la vida digna también. Y por eso tenemos que entender que aquí no se trata de una confrontación, que aquí la gente de bien no es solamente la que tiene tierras, que aquí la gente de bien somos todos. Aún no se tienen cifras claras de la ocupación ilegal de tierras en el país. Según Fedegan, estas podrían sobrepasar las 100.000 hectáreas. Hablamos ahora del texto final de la reforma tributaria que será radicado mañana en el Congreso. Los principales cambios son que por ahora no habrá días sin IVA el próximo año y más impuestos para los sectores petrolero y minero, entre otros. Con los ajustes, el recaudo inicial no será de 25 billones de pesos como se había planteado inicialmente. Son 22 billones que aumentan gradualmente hasta 25 en el último año del gobierno. El golpe más fuerte será para los sectores petrolero y minero, que pagarían casi 10 billones de pesos más en impuestos. Vuelve a haber no deducibilidad de regalías, una sobretasa en el impuesto de renta, las empresas petroleras y carbón, que equivale al 10%. Otros cambios importantes. El proyecto no contempla días sin IVA, una tarifa progresiva de 0 a 20% a los dividendos, un impuesto de 15% a las ganancias ocasionales y de 35% para loterías.
Impuesto de 0,5% hasta 1,5% a patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Una sobretasa de 5% a los bancos y de 3% a hidroeléctricas. A pesar de que sigue la propuesta de impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, habrá excepciones. El acuerdo entre los ponentes fue que en segundo debate vamos a excluir todos los productos lácteos. El proyecto será radicado mañana en el Congreso y la primera votación sería el jueves. Colapsaron las terminales de transporte de Medellín con la llegada de inmigrantes venezolanos. Y es que cientos de ellos buscan tiquetes hacia el Urabá y la flota no está dando abasto. Ismael, ¿cuántas personas se están movilizando allá a diario en esta zona? Cuéntenos. Mateo, anteriormente hablábamos de 600 migrantes que salen diariamente de la terminal del norte. Ahora la cifra se ha actualizado y ahora sobrepasa los más de 1.000 migrantes que buscan llegar hacia el municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño. Ante esta situación, las empresas transportadoras están tratando de firmar convenios con compañías de servicios especiales y así poder evacuar cuanto antes a cada uno de los migrantes que continúan represados en la terminal de transportes de Medellín. Cientos de migrantes llegan a la terminal del norte de Medellín en busca de un pasaje al Urabá antioqueño. Hasta 2 noches deben de esperar para poder viajar. Digamos, esta madrugada no había tanta gente. El pasaje sí se complicó un poquito por lo que hay mucha demanda. Algunos se les hace fácil porque tienen que madrugar mucho, hay otros que se les hace más complicado, pero todo depende de la suerte que te toque. La llegada masiva de extranjeros que buscan cruzar el tapón del Darién ha llevado a que las empresas reporten escasez de tiquetes. Estamos buscando alternativas para poner buses adicionales, cada una de las empresas ha puesto hasta 5 y 6 buses adicionales, pero además de esto tener la posibilidad de que con transportes especiales, con unos convenios, podamos llegar a tener hasta 25 buses adicionales. El 15% de quienes viajan al Urabá son menores de edad. El embalse del Guájaro llegó a su nivel máximo en Sabana Larga Atlántico. Hay 800 personas en riesgo no solo por las inundaciones, sino por las infecciones que pueden causar animales muertos que llegan a las casas en las aguas. Lucía Llanes, buenas noches. ¿Qué medidas han establecido? Daniela, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. En este momento nos encontramos en el corregimiento de La Peña, en el municipio de Sabana Larga Atlántico. Esta tarde llegamos hasta aquí para conocer de primera mano cuál es la situación que vive esta comunidad y fue a solo minutos de haber llegado cuando el agua de El Guájaro empezó a desbordarse y a inundar las viviendas aledañas al embalse. En medio de la zozobra, los habitantes empezaron a sacar con baldes el agua y a tratar de rescatar colchones y demás elementos de sus viviendas. Hay angustia en el municipio que está a la espera de soluciones inmediatas ante una problemática que amenaza con ser peor. Inundados hasta las rodillas quedaron los habitantes de La Peña, corregimiento de Sabana Larga. El embalse del Guájaro se desbordó y el agua se metió a las casas y fincas. Se me metió el agua y eso no era lo que iban a hacer aquí. Y estamos pidiendo que los ayuden, que ya esto se me metió el agua hasta las rodillas, ya vieron los cuartos cómo están. Están desesperados, han perdido electrodomésticos y enseres. La incertidumbre crece porque no saben cómo dormirán esta noche. Tengo una hija que está recién parida, vivimos toda familia aquí. La niña la tengo en la frente y los niños que me están ayudando a sacar el agua. Varias veces hemos denunciado esto que va a suceder y que más adelante va a ser más grande la inundación. En La Peña piden que las autoridades vayan y solucionen la situación. Aquí debería estar la defensa civil haciendo esta labor, no los niños. Si nos podemos dar de cuenta, los voluntarios que tenemos en este instante aquí son los niños, nuestros menores. El nivel del agua sigue creciendo y, según el IDEAM, en el Caribe habrá lluvias durante toda la semana. El riesgo de una mayor inundación está latente. Miren, son 500 familias aproximadamente aquí en el corregimiento de La Peña las que están en este riesgo de inundación todavía mayor. El agua está cubriendo ya las calles del municipio y lo que sucedió esta tarde con las lluvias que pronostica el IDEAM para la próxima semana se dice que podrá ser todavía peor. Ellos están a la espera de prontas soluciones de las autoridades que todavía no hacen presencia aquí en el municipio de Sabana Larga. Es la información que tenemos desde La Peña, en el departamento del Atlántico. Lucía Fernanda Llanes para RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Lucía. Continuamos con más noticias. 3 días lleva estancado un buque con 8.000 toneladas de fertilizante en el puerto de Barranquilla
por problemas en la profundidad del canal. El contrato de dragado finalizó ayer. Más noticias de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional. En una encuesta realizada por Cifras y Conceptos se demostró que pese a que Algeciras es la despensa agrícola del departamento del Huila, el 22% de la población en la zona urbana sufre de inseguridad alimentaria, lo que quiere decir que esta población no consume los 3 alimentos al día. En el departamento de Nariño, las comunidades indígenas Agua bloquearon la vía que de paso conduce a Tumaco, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos con la alcaldía de esta población y también con la gobernación del departamento. El bloqueo se realizó en el municipio de Ricaurte y ese sería el 5º bloqueo que se realiza en esta vía. Los habitantes de la vereda Cruz del Dique, zona rural de Arjona, al norte de Bolívar, piden a las autoridades brigadas de salud por el riesgo en el que se encuentran de contraer enfermedades por la temporada de lluvias. En esa vereda, cerca de 75 familias continúan afectadas y la seguridad alimentaria también está en riesgo por la pérdida de los cultivos a causa de las inundaciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Hablaron sobre el apoyo que reciben los migrantes venezolanos en la ciudad. El gobierno estadounidense ofreció apoyos. La alcaldesa de Bogotá le agradeció al secretario de Estado de Norteamérica, Anthony Blinken, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a los migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá. Queremos agradecer al gobierno de los Estados Unidos, a USAID en particular, por su apoyo, por su confianza en este trabajo mancomunado, por tener este centro integrador bogotano. Blinken se refirió al trabajo de integración social con los migrantes que se hace a través de los centros Intégrate. La alcaldesa y la ciudad han hecho un trabajo extraordinario y esto crea un reto ingente para todos nosotros. Lo que está cambiando ahora es que los países están reuniéndose para asumir una responsabilidad compartida para hacer frente a este reto. La capital colombiana actualmente acoge a 500.000 venezolanos, cifra que representa más del 20% del total estimado en el territorio nacional. Hablamos de lo que está ocurriendo en el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció lo que denominó rápidos y potentes avances de su ejército en el sur del país y además confirmó que decenas de áreas habían sido reconquistadas del control y dominio ruso. Nada en Ucrania es estático, sobre todo lo que tiene que ver con la guerra ajena que vivencia como suya. La fuerza motriz del conflicto se arrumba en su extremo oriental y del sur, ese que a miles de kilómetros el Senado ruso proclama como tierras ganadas y propias, pero que Kiev defiende y reapropia milímetro a milímetro. Serán eliminados uno por uno, convirtiéndolos en chivos expiatorios para no admitir que esta guerra es un error histórico para Rusia. Zelensky le habla a los camuflados rusos con 200.000 hombres más reclutados por el ejército en las últimas 2 semanas y además vía decreto asienta que no hay lugar a negociación cuando la actitud de Moscú es colonizadora. Un Putin acorralado, un Putin que siente su espalda contra la pared, puede ser bastante peligroso e imprudente. A la postura de Washington se suma el apoyo material. Dará $625 millones más a Kiev en asistencia militar, incluidos lanzacohetes HIMARS, artefactos que le han servido para catalizar ese repliegue de los emisarios rusos y poner la balanza de la guerra a su favor. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín y sobre todo cuando tenemos buenas noticias, cuando se están disputando estos Juegos Suramericanos en Paraguay y allí a nuestra delegación colombiana le está yendo también. Por ahora es segunda en el medallero con 28 preseas doradas. ¿Cuáles fueron los deportes que hoy justamente sumaron de ese color, de esa presea? Pues podemos hablar de clavados, de pesas, patinaje, esgrima femenina, esgrima masculina. Así que nosotros aquí repasamos estos Juegos que ustedes viven a través de Señal Colombia. Con 2 medallas de oro, Viviana Uribe es la gran revelación de los clavados en Colombia. Había ganado en la plataforma de 10 metros y hoy repitió en el trampolín de 3. Muy feliz del resultado, he venido trabajando esta prueba mucho tiempo y pues gracias a Dios las cosas se dieron hoy y estoy muy feliz.
En la rama masculina y plataforma 10 metros, Sebastián Villa también consiguió la máxima medalla. Otra vez las pesas se hacen presentes con oros para Colombia. Natalia Llamosa ganó la categoría 64 kilos con un levantamiento de 100 kilos en arranque y 120 en envión, para un total de 220. Había muchas expectativas por la medalla de oro y pues gracias a Dios se tuvo la medalla de oro para nuestro país y feliz de hacer las cosas de la mejor manera. Y en el patinaje de carrera, la prueba de 10.000 metros, tanto masculina como femenina, pertenece a Colombia. Mateo Rico y Gabriela Rueda sumaron 2 más para nuestro país, que sigue acechando a Brasil, buscando el título de los Juegos Sudamericanos que se ven por Señal Colombia. Y ahora seguimos repasando y hablando de la Champions League en esta jornada de martes que estuvo bastante emocionante, sobre todo con actuación de los colombianos. El Liverpool de Luis Díaz le ganó 2-0 al Rangers, también de otro colombiano, de Alfredo Morelos. Por otro lado, Barcelona perdió en Italia y el Bayern Múnich vapuleó al Victoria Pilsen, también de otro colombiano, de John Mosquera. Aquí el resumen y los goles. Este golazo de Trent Alexander-Arnold abrió el camino de la victoria para Liverpool. El colombiano Luis Díaz fue protagonista del partido. Aquí recibe la... El Inter le ganó al Barcelona con este golazo de Hakan Çalhanoğlu. El derechazo bien pegado al poste derecho de Ter Stegen le dio el triunfo a los italianos que se ubican Serge Gnabry con el segundo de los alemanes. Sadio Mané anotó el tercero antes de la media hora de juego. En la complementaria, Sané repitió para poner el marcador 4-0. Y antes de cumplir una hora de fútbol, el Bayern aplastó a los checos con este tanto de Choupo-Moting para el definitivo 5-0. Inició la cuenta regresiva para el épico concierto de Guns N' Roses en Colombia. Oportunidad para resignificar el Estadio El Campín luego de aquel noviembre de 1992, cuando la lluvia y su fanaticada desenfrenada fueron la postal de una caótica noche. All right, give us a few minutes to get some things together, but we're not going anywhere. No nos vamos a arreglar el concierto. Denos 2 minutos. Concierto que marcó la historia de la ciudad, pero que los próximos 11 y 12 de octubre tendrán un acto simbólico que contará en las 2 fechas con la presentación de otra leyenda, pero del rock colombiano, como lo es Aterciopelados. Sin embargo, la historia de los teloneros en conciertos de rock en Colombia no es favorable. La tradición ha sido despreciar muchísimo al artista local que le abre el concierto al artista internacional, ya sea por desprecio del público, de los chiflidos. Y como las críticas no faltan, en redes sociales algunos seguidores de Guns N' Roses no están de acuerdo con que Aterciopelados abra el concierto, según ellos, porque su música no es similar. ¿No se parecen al sonido de Guns N' Roses? No, por supuesto que no. Porque el rock también se caracteriza por la diversidad. Diálogos que aún puede dar el rock internacional y el nacional. Y quién mejor que Aterciopelados, una banda que nació de las cenizas de esos incendiarios años 90. Lo dice la ciencia. De 5,4 a 7,1% aumentó el Banco Mundial su proyección de crecimiento económico para Colombia este año, pero para 2023 la redujo desde 3,2 a 2,1%. 0,68% subió el índice de precios al productor colombiano durante septiembre de este año, cifra clave para el dato de inflación que el DANE entregará mañana. El precio interno de la carga de café subió 14.000 pesos y quedó en 2.362.000 pesos. El precio del dólar bajó 60 pesos con 92 centavos y llegó a 4.484 pesos con 74 centavos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través del informe trimestral, reconoció los avances en la JEP por el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Más hechos del día en un minuto. La Procuraduría visitó La Picota dentro de la investigación que adelanta para establecer la responsabilidad de los guardianes y otros funcionarios del INPET que facilitaron el ingreso de licores, alimentos y cantantes. La Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Castellanos, por cohecho propio y soborno en actuación penal. La Fiscalía probó que Castellanos recibió dinero a cambio de favorecer al narcotraficante Miguel Ángel Melchor Mejía, alias Mellizo.
Los controles prenatales y la asistencia del parto se debe garantizar. Así lo afirmó la Corte Constitucional, que se pronunció al analizar una tutela que presentó una menor de edad en estado de embarazo, debido a que en un hospital en Fortularauca le negó la realización de los controles médicos pese a su estado por su condición migratoria irregular. A la cárcel 6 personas que serían responsables de enviar cocaína desde el Catatumbo para luego pasarlas por las trochas hacia el estado del Táchira en Venezuela. Estas personas deberán responder por concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Seguimos conectados con Chocó y con el río Atrato. Una reportera de RTVC Noticias acompañó una misión médica que llevó atención a comunidades en 4 municipios en donde estos servicios de primer nivel son escasos y a veces nulos. Hace un año una trombosis dejó a Aurelia Romaña con la mitad de su cuerpo paralizado. Una de las más duras batallas por la que ha tenido que vivir. Para llegar desde el corregimiento de Buchadó hasta Vigía del Puerto tuvo que cruzar el río Atrato en bote durante 3 horas. Pero todo valió la pena. La Brigada de la Armada Nacional le cambió la vida. Porque no me podía movilizar sola. Le quiero decir que muchas gracias por haber estado aquí con ustedes y haberme donado ese caminador. A sus 81 años, María Reyes, a pesar de sus muchas dolencias, también atravesó el río Atrato desde Buchadó para llegar a Vigía del Fuerte y ser valorada y remitida a terapias. El dolor en que me cogen acá en la espalda, un dolor que me van cogiendo así, me van como presionando el cuerpo. En el buque aérese Guillermo Londoño y luego de 4 días navegando por el río Atrato, los 98 voluntarios de la Armada y la Fundación Corazón y Acción por Colombia llegaron hasta Vigía del Fuerte, Antioquia, para continuar con las jornadas de atención al desarrollo HAD. Es muy gratificante y la labor que realizamos en conjunto con esta fundación de llevar un poco de asistencia médica a esta población tan necesitada. Servicios especiales como medicina general y cualquier cantidad de servicios especiales que nuestro hospital municipal cuenta con algunos servicios, pero pocos. Realmente en nuestra población tenemos muchas personas que tienen dificultades de visión. De igual manera, ginecología es bastante importante para todas las mujeres de nuestro municipio y es una especialidad que es bastante requerida. Al otro lado del río Atrato, la última cita de estos voluntarios fue con la población del municipio de Bellavista, en Chocó. Un municipio marcado por el olvido, el dolor y la pobreza, y que hoy, luego de una pandemia, recibió atención en salud. Se logran visitar 4 municipios, aproximadamente 5.600 personas en estos municipios. Se logran atender, o se logra brindar más de 10.000 servicios. Es un sueño personal. Es poder tocar el corazón de los profesionales de salud que siempre tienen su tiempo súper ocupado, pero poder lograr que ellos saquen este tiempo para la población. Con casi 600 kilómetros recorridos en la zona media del río Atrato, la brigada, navegando al corazón del Atrato, llevó felicidad, esperanza y atención a miles de personas de estos municipios apartados de Colombia. Volvemos con más noticias del mundo. Twitter confirmó que recibió una carta de Elon Musk en la que el magnate señala que finalmente quiere comprar la red social por $44.000 millones. Las acciones de Twitter subieron un 22,2% tras ese anuncio. Más noticias del mundo a continuación. Un motín en una cárcel de Ecuador, seguido de brutales choques entre reclusos, dejó 16 muertos, la mayoría desmembrados, y al menos 43 heridos. Según versiones oficiales, los internos pelearon con cuchillos y armas de fuego. Más de 400 prisioneros han muerto en las cárceles del vecino país desde 2020. Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva empezaron a recibir apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil. El ex juez Sergio Moro y los gobernadores de Minas Gerais y Río de Janeiro expresaron su apoyo a Bolsonaro, mientras que el ex candidato Ciro Gómez, que obtuvo el 3,04% de los votos el pasado domingo, votará por Lula. El francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el austríaco Anton Zeilinger, 3 pioneros de los mecanismos revolucionarios de la física cuántica, fueron galardonados hoy con el Premio Nobel de Física. El trío fue premiado por sus descubrimientos del entrelazamiento cuántico. El Parlamento Europeo aprobó una ley que impone un cargador único con puerto USB-C
para teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos móviles a partir de finales de 2024. La medida, que fue aprobada por una aplastante mayoría de 602 votos a favor y 13 en contra, obligará a Apple a modificar sus modelos. Llegamos a oportunidades y atentos porque el Festival Miradas Medellín busca artistas audiovisuales y jurados estudiantiles. Aquí les contamos cómo se pueden postular. En Oportunidades para Artistas Audiovisuales, vaya a la página www.miradasmedellin.com. Allí tendrá que dar clic en Miradas Medellín. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene 2 categorías. Formación especializada. Acá participan temas académicos relacionados con obras audiovisuales y cinematográficas. Y la segunda categoría, sensibilización en lenguajes audiovisuales, donde se pide un producto de cercanías con la comunidad. Escoja la que más le interese y dé clic en el enlace de inscripción, donde tendrá que llenar sus datos personales. Atentos, pueden participar productoras, organizaciones o colectivos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 17 de octubre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva aquí desde la ciudad de Medellín, pero nos trasladamos a Cali porque esta mañana fue presentado Jorge Luis Pinto como nuevo entrenador de este equipo, del equipo azucarero del Deportivo Cali, tratando de revertir ese mal momento que está enfrentando la institución, porque de 45 puntos posibles el equipo solo suma 8 en este torneo. Como siempre, contundente, vino a trabajar. Yo sé que estamos en los dolorosos, pero vendrán los gloriosos y los gozosos. Tengan la absoluta seguridad. Y aunque le critiquen por su carácter, Pinto sabe que ese ha sido su as. Yo soy un hombre pulcro, trabajador, que amo la camiseta que dirijo. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo, que sean correctos, que sean honestos con la institución y que amen esta camiseta. Ya está pensando en la temporada 2023. Hay 3, 4 posiciones que el club sabe, necesita. Lo sabe el presidente, lo saben los medios, lo sabe todo el mundo. Eso lo miraremos con el transcurrir del tiempo que yo pueda tener entre mis manos al grupo. Y para volver a dirigir, añoró todo lo que el cuadro azucarero le brindará en esta nueva etapa. Buenas instalaciones, buena cancha, buen departamento médico, buena casa de concentración, en fin. Yo creo que Cali cumple con esas cosas que uno de técnico va a cualquier parte y quiere tener. Y esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. Poder ir a trabajar a una organización que permite trabajar. Comienza la era Jorge Luis Pinto. Su debut el próximo fin de semana en el clásico ante América de Cali. La Trevalle Paris-Saint, esta fue la carrera que disputó el ciclista colombiano Sergio Luis Higuita y que allí consiguió el segundo lugar. Tadej Pogačar fue el campeón, pero todos los detalles nos los trae, por supuesto, nuestra especialista Goga, Georgina Ruiz Sandoval. Adelante. El último podio en una clásica de otoño para Sergio Higuita había sido un Giro de la Emilia en 2019, pero este martes el corredor del Bora Hansgrohe se metió a la batalla por la 103 edición de la Trevalle Parisine. Quedó segundo detrás del ganador Tadej Pogačar del UAE Team y superó a Alejandro Valverde del Movistar Team. Su experiencia en esta clásica, en la que ha sido top 10 2 veces, ayudó. Y bueno, con la ayuda de Blasov, que me supo ubicar muy bien en el último kilómetro, logré sprintar bien, me lanzó bien y al final venía con buenas piernas, buen ritmo desde el Mundial, desde la Vuelta, entonces creo que eso me ayudó bastante para hoy. Esta es la primera carrera del antioqueño después de los campeonatos del mundo y calma los nervios del equipo. Sí, estábamos un poquito preocupados porque no habíamos tenido un resultado durante esas carreras que iniciamos, porque todos ya andan un poquito reventados, pero bueno, hoy había que hacer un buen resultado, hoy salimos con toda la actitud de hacer un buen resultado y lo tuvimos, entonces nada, felices de estar en el podio. Se borraron las dudas que podría haber tenido en algún momento para cerrar la temporada Sergio Higuita, y con esta perspectiva su figura crece para el Giro de Lombardía. Desde Varese, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Well, I was born to coal miner's daughter.
Falleció a los 90 años la leyenda del country Loretta Lynn, una de las primeras mujeres en ascender a la cima de este género musical en 1960. Destacó por sus letras sobre la sexualidad y vida íntima de las mujeres de su época. Grabó más de 50 álbumes de estudio, 36 discos recopilatorios y consiguió 3 premios Grammy. Llega a las salas de cine en Colombia la película La pesca del atún blanco, un homenaje a las mujeres afrocolombianas que no se dejan permear por su contexto. Una película llena de tradiciones mediada por los sonidos del Pacífico como la marimba y un coro de cantadores que ambientan la carga dramática de la historia. Yo creo que es que la gente encuentra que la canción está diciendo cosas que la gente piensa. Mañana se estrena en RTVC Play el 5º capítulo de la serie animada Érase una voz, que en esta oportunidad nos sumerge en la historia de Héctor Ulloa, más conocido como Don Chinche. Capítulo que cuenta la historia de su canción 5 centavitos, obra que él consideraba una oportunidad para plasmar sus pensamientos difusos. Que se dio Y como siempre que sea la oportunidad para resaltar esas grandes producciones de RTVC Play, ustedes recomendadísimo que se bajen la plataforma porque hay muchísimo contenido de excelente calidad. Un contenido único, maravilloso y que vale la pena ver. A ustedes muchas gracias. Colombiano, 100% colombiano. Ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Las citas nuevamente mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central.